Bienvenidos a Vivir Rodando. El 4 de mayo, la revista Rock Deluxe anunciaba su desaparición. Desde 1984 hasta 2020, Rock Deluxe ha sido un referente, convirtiéndose, hasta hace unos días, en la gran revista cultural que había. Revista eminentemente musical que poco a poco había aumentado su campo de trabajo en cómics, libros, series y por supuesto cine, convirtiéndose su sección cinematográfica en una parte muy cuidada e importante de la revista. Por ahí han pasado multitud de colaboradores y firmas que ampliaban la mirada de la publicación, como David S. Mordo, David Saavedra, Juan Manuel Freire, Salvador Catalán, Quim Casas, Desiree de Fez, Eduardo Guillot, Pablo Gil, Joan Pons, Nando Cruz, Guillermo Z. del Águila, entre otros muchos colaboradores. Este programa de Vivir Rodando dedicado a la revista Rock Deluxe se va a dividir en dos partes. En la primera habrá una entrevista con el periodista cultural Juan Manuel Freire, que fue colaborador de Rock Deluxe durante muchos años, y nos hablará de Rock Deluxe y de su trabajo en la revista. En la segunda parte podréis escuchar una charla con dos viejos amigos del programa, Fernando Miró y Rafael Simons, que nos hablarán sobre sus experiencias y opiniones como lectores durante muchos años de Rock Deluxe. Bueno, pues tenemos, como he anunciado antes, a Manuel Freire, al que seguro que conoceréis de sobra, periodista cultural que podemos leer en el periódico de Cataluña y durante muchísimos años uno de los grandes colaboradores que ha tenido Rock Deluxe. Hola, Juanma. Hola, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Antes de empezar, para que hables de cómo ha sido tu trabajo en la revista, simplemente una valoración general de esta desaparición de Rock Deluxe, que sin duda era un pilar fundamental de la cultura popular de este país. Sí, la verdad es que ha sido una noticia bastante impactante. Es algo que siempre temes que pueda pasar por cómo está siendo un poco la deriva de la prensa y de los hábitos de consumo, pero hasta que no lo ves y lo lees no sabes lo duro que va a ser. Han sido unos días bastante complicados. Es casi como si hubieras perdido a un familiar muy cercano. Uh-huh. Porque, bueno, lo que hemos dicho antes, más allá de tu participación en la revista, del que vamos a hablar ahora, Rock Deluxe era, digamos, un pilar, ¿no? Algo que estaba como era la cultura en sí, era un símbolo casi, ¿no? De la cultura de este país. Por muy mal que fueran las cosas, siempre tenías esa revista que estaba un poco aparte, ¿no? Sí, era algo que había sido tan sólido durante tanto tiempo que a veces también tengo la sensación de que nos olvidábamos un poco de, no los que trabajábamos ahí quizás, pero sí un poco quizá el público se olvidaba de que había que seguir llamando la atención sobre lo bien que se hacían las cosas, creo. Y claro, al final pasa lo que pasa y se acaban echando las cosas de menos cuando se acaban y valorando, quiero decir, cuando se acaban. Y es una pena realmente. Bueno, vamos a empezar de tu relación con la revista. Yo solo recuerdo haberte leído la revista, pero ¿cuándo empiezas a colaborar en Rock Deluxe? Pues empecé a colaborar, si no recuerdo mal, a finales del 2000. Hice una pequeña entrevista con The Waterboys y después ya al mes siguiente, sorprendentemente para mí, pasé a hacer la entrevista de portada con Magnetic Fields, que para mí fue bastante importante y además que fue un trago particular porque tuve que hacer la entrevista en la redacción cuando apenas conocía casi nadie allí. Y recuerdo que Stephen Merritt, yo diría que me colgó, es la sensación que tuve a mitad de conversación. Creo que sospecho que le molestó alguna pregunta que le hice y me colgó. Bueno, fue un trago importante, fue todo un trance y una odisea. Pero bueno, a partir de ahí la verdad es que yo me sentí muy acogido ya desde el principio. Era una de las primeras veces que sentía que alguien realmente creía en lo que podía hacer y ha sido así durante 2 décadas. Siempre me he sentido muy apoyado y muy potenciado por toda la gente de la revista y con la pérdida de la revista siento casi como si se fuera toda una parte de mi vida. Bueno, de hecho, he estado media vida escribiendo allí, así que para mí es bastante
bastante doloroso, la verdad, sí. Uh-huh. Vamos a aprovechar, ya que se acabó la revista, para que la gente conozca un poco el funcionamiento, ¿no? Sobre todo la parte más grande de Rock Deluxe, que era la crítica de discos, la que todo el mundo más apreciaba, donde tú pues, has hecho muchas reseñas. ¿Cómo era un poco el reparto de discos mes a mes? Tú podías decir, yo quiero hacer este disco, te lo ofrecían, te lo daban. ¿Cómo era ese reparto? Bueno, la verdad es que no recuerdo cómo empezó todo, pero sí que la dinámica más usual con la que trabajábamos era yo le enviaba una lista de discos que me apetecería hacer a Juan Cervera y Juan Cervera después me contestaba diciendo cuáles estaban ya pedidos, cuáles podía hacer y a veces él me sugería otros que yo quizá no había propuesto y que él realmente solía escoger muy bien porque empezaba a saber cuáles eran los intereses más particulares de cada uno. Y así va un poco. Era una mezcla de propuestas de cada uno y propuestas de Cervera hacia nosotros. Y por supuesto con total libertad, quiero decir. Obviamente las reseñas de Rock Deluxe lo bueno es que iban más allá de me gusta o no eran bastante analíticas, iban muy al fondo, pero teníais total libertad en decir que si un disco, por muy popular que fuera, no te gustaba, pues no te gustaba. Sí, totalmente. Nunca, jamás se les ocurrió decirme o decirnos, que yo sepa, a nadie, por favor, este disco déjalo bien. Y de hecho, no, en absoluto, nunca he escuchado nada parecido. Siempre tenías total libertad y de hecho al principio sí que nos estipulaban un poco los espacios, digamos, qué discos podían ser, qué discos debían ser más largos y cuáles más breves, pero ya desde hace mucho tiempo podíamos prácticamente nosotros decidir qué relevancia le queríamos dar a cada disco en determinado mes. Y yo recuerdo describir muchos discos con más caracteres a propósito para ver si podían salir destacados con foto. Era una forma de decirle a Cervera, este disco está muy bien, a ver si le pones una fotito. Igual que pasaría con las críticas de conciertos. Tú podías decir, este concierto lo quiero hacer porque es muy especial para mí, aunque incluso alguien fuera un artista más desconocido, o el reparto iba igual en discos como me has dicho antes. En conciertos, bueno, es parecido. Tú propones, ellos te proponen y luego ellos son los que eligen cuáles salen más grandes, aunque generalmente se suele saber, en este sentido se suele saber un poco antes, porque hay conciertos que ya sean mejores o peores, al final tienen un cierto rango de acontecimiento, entonces tú ya sabes que, no sé, que si viene un artista que lleva sin actuar aquí 25 años y que es realmente muy relevante, aunque de una birria de concierto, pues saldrá grande y seguirá si ha sido una birria o si ha estado muy bien. Más o menos era un sistema parecido al de los discos. Y vamos a entrar con algo que seguro que a la gente le interesará mucho. Ya sabemos que uno de los momentos álgidos del año de Rock Deluxe eran las listas del año, sí, claro. sus maravillosos especiales que muchos coleccionamos. Sí. Y yo sé que mucha gente siempre estaba preguntándose cómo se hacían esas votaciones o esos especiales, si era una opción democrática o los colores ibais ofreciendo lo quiero colocar en tal puesto. ¿Cómo se elaboraba una lista del año tan compleja como era la lista de Rock Deluxe? Pues bueno, yo no he estado en ninguna reunión ordenando las listas, pero realmente es un sistema bastante sencillo. Tú enviabas una lista de favoritos y se supone que ellos crean un Excel a partir de esas listas. Entonces, si tú votas, por ejemplo, me lo estoy inventando un poco, aunque imagino que el sistema es así. Si tú pones un disco en el puesto 25, ese disco tiene un número de votos o un número de puntos, mejor dicho, y si lo pones en el número 1, pues tiene más puntos. Entonces vas sumando y al final pues harían unos cálculos y saldrían pues los que más se han votado. Eso es un poco... Es una cuestión de matemáticas, básicamente. Sí. Exacto. Eran de números y era prácticamente una votación democrática, digamos. Sí. Una cuestión. Sí. Vamos, ya que estoy rodando, es un programa de cine. Rock Deluxe es una revista musical, pero es cierto que se iba ampliando cada vez más y ya casi era una revista cultural, digamos. Había música, era lo más importante, pero había libros, cómics, series y sobre todo cine, que era una sección realmente muy cuidada, ¿no? Había
cobertura de festivales y esa sección de mini reseñas de cine. Recomendamos esa columna deliciosa que ha escrito Desiree de Fez sobre cómo era el funcionamiento de la sección de cine en Rock Deluxe, en el periódico de Cataluña, pero que me gustaría que nos lo contaras un poco tú de viva voz, ¿no? Era una sección que coordinaba King Casas en un momento y antes lo había hecho Joan Pons, creo. Sí. Y no sé si se parecía mucho a lo de discos, ¿no? Que era el que tú podías ofrecer, ellos te ofrecían y había un cuidado, ¿no? Respecto a qué películas salían. Uh-huh. Sí, se intentaba que al no ver tampoco, al no ser una revista estrictamente de cine, se intentaba seleccionar muy bien las películas que aparecían y las que no. No es que hubiera un criterio estricto de decir solamente vamos a dar las películas más autorales porque se supone que Deluxe es una revista de alta cultura ni nada así, todo lo contrario. Igual que en la música, que muchas veces se dice que Rock Deluxe era, ¿no? Supongo que por gente que no se ha mirado bien la revista, había estrenos, bueno, críticas de estrenos de todo tipo, solo que muy, muy bien seleccionados. Y después estaba también la columna de DVD inédito, en la que yo, de hecho, era en la que más escribía últimamente, en la sección de cine, en la que realmente se recomendaban cosas muy diversas. Hice ahí la reseña del DVD de Popstar de Lonely Island, por ejemplo, y al mismo tiempo podía salir, yo que sé, un cofre de algún autor europeo. Era una sección muy abierta y con un punto de vista muy, muy personal. La gente podía escribir muy libremente. La verdad es que ha sido siempre un placer escribir en cualquier sección de Rock Deluxe, realmente. Y antes has comentado la entrevista de Magnetic Fields. No sé si tienes una entrevista que te hiciera especial ilusión o que te gustara más en todos estos muchísimos años que has trabajado en la revista. Uh-huh. Bueno, pues han sido tantas. Estos días me paraba a pensar y realmente lo que más ilusión hacía siempre era hacer una portada. Básicamente porque te permitía escribir textos largos, que es algo que cuando trabajas en prensa se echa en falta. Trabajas muy al día, no te da tiempo a profundizar y tampoco a hacer entrevistas de, ya te digo, 3, 4 páginas, incluso un poco más. Yo recuerdo con especial ilusión una que escribí no hace demasiado, creo que fue hace 2 años, quizá un poco menos, con Bill Callahan, más que nada, bueno, aparte de por ser portada, porque me dieron prácticamente una hora de entrevista con él, cosa que es rarísima, ya no solo por el hecho de que Bill Callahan no da demasiadas entrevistas, sino por estar hablando una hora con él, cuando generalmente, últimamente las entrevistas que te dan por teléfono duran como unos 15-20 minutos como mucho. Y esta la recuerdo con mucho afecto porque además fue muy bien y se me hizo curioso porque él tiene como fama de arisco y no lo estuvo para nada. Y también recuerdo con especial ilusión la entrevista con Paddy McAloon de Perhaps Proud por el penúltimo disco, porque realmente es mi grupo favorito y poder hablar con él fue bastante significativo para mí. Además dicen que es mejor no conocer a los ídolos, pero en este caso lo único que hizo esa conversación fue reforzar mi adoración absoluta por él y por su proyecto. Recomendar mi primer contacto con Juan Manuel Freire y casi mi primer contacto con Rock Deluxe es a través de la revista El Especial del Plátano, ese especial que hizo, ese clásico ya que hizo Rock Deluxe de los mejores discos del año y que casi todos tenemos en nuestra habitación. Uh-huh. Y esa reseña que hizo de Stuart de Mera Nelson, Juan Manuel Freire, pero que indica un poco la importancia que tuvo la revista, ¿no? de influyente y de descubrir nuevas cosas, porque tú has apuntado que siempre tiene una fama de snob y elitista, uh-huh. Pero en realidad venías a descubrir un montón de discos y eras alguien joven y con ganas de aprender, Rock Deluxe era ideal. Y es que no sé muy bien de dónde ha salido esta fama de snob y elitista, porque de hecho yo sé que por ejemplo Cervera es un gran amante del pop y yo cada vez que le he propuesto un disco de Britney Spears o Girls Aloud o cualquier grupo de pop masivo, él lo ha aceptado y le ha interesado y hemos tratado el disco, hemos hecho críticas de esos discos como si fueran discos de post-rock, en el sentido de con la misma seriedad con que te puedes tomar la cosa más adusta y austera del mundo. Entonces, yo creo que simplemente se trataban las cosas con
considera que no falta de sentido del humor, que es otra cosa que se ha dicho por ahí, diciendo que Rock Deluxe no tenía sentido del humor, cuando realmente a mí me parece una revista muy ágil, simplemente está escrita de una forma correcta, cosa que igual ahora no se estila mucho, pero es una revista bien escrita, bien editada, con las comas bien puestas. Yo creo que eso a veces se malentiende como, no sé, como una falta de sentido del humor. Simplemente es intentar buscar una cierta, ¿cómo te diría? Una cierta armonía entre los elementos y intentar hacer las cosas lo mejor que se puede. Pues sí, no en vano también hubo críticas entre unos ciertos purismos cuando la película, cuando la revista aumentó, como hemos dicho antes, de contenidos. Quiero decir, seguía siendo una revista de música, pero había mucho de cine, mucho de libros, mucho de cómic. Y también hubo una cierta crítica cuando en realidad la revista lo que hacía era expandirse, ¿no? Evolucionar y lograr ser una revista más bien cultural, sin olvidar que la música era su motor. Sí. Sí, esto no lo acabo de ver, no lo acabo de entender mucho. Creo que a veces tiene que ver con el propio nombre de la revista. Es como si el hecho de llamarse Rock Deluxe limitara el campo de acción objetivo y un cierto sector de los lectores se enfadara cuando se sale de ahí. También se ha dicho que no era una revista de rock, cuando no, simplemente se llamaba Rock Deluxe y lo que hacía era tratar muchos otros aspectos tanto de la música como de la cultura popular. Yo creo que hay gente que sí que ha agradecido el hecho de que en la revista se trataran todos estos temas. Otra parte de los lectores no tanto. De hecho, cuando se hizo hace ya bastante tiempo una portada con Tarantino y demás, tampoco creo que no sentó del todo bien y la revista ha hecho un poco marcha atrás en el sentido de ser tanto una revista cultural. Ahora el proyecto, según comentaba Santi, era intentar volver un poco a eso, a hacer una revista todavía más amplia. No ha podido ser, al menos de momento. Pero bueno, es que hay una parte de los lectores que por algún motivo no les sentaba bien que se trataran más cosas aparte de la música, querían solo música. Es difícil contentar a todo el mundo, imagino. Estamos ya llegando al final de la entrevista. Y comentarte un poco, preguntarte más bien, desde tu visión de periodista cultural, ¿cómo se va a llenar este vacío? Porque tú has dejado bien claro lo que es Rock Deluxe, que digamos, comas bien puestas, un magnífico diseño, una revista cara, pero que pagabas lo que valía el precio que pagabas, muy bien diseñada, con rigor, y digamos que esa pérdida deja un vacío. Sigue habiendo mucha información de calidad, cultural, muchísima, pero hay mucha sobreinformación. Y ese hueco que tenía el Rock Deluxe está vacío. No sé si se va a llenar o simplemente es que no hay, en este mundo actual que tenemos, no hay hueco para llenar el vacío de Rock Deluxe. La verdad es que no lo sé, tampoco sé a cuánta gente le interesa que exista una revista como esta. Me refiero a que yo recuerdo que hace unos años escribí un artículo sobre defendiendo las revistas mensuales, precisamente en Rock Deluxe. Y a mí me gusta la idea de... Yo soy un adicto a la información. Yo me paso el día consumiendo información todo el tiempo, a todas horas. Pero también me gusta la idea de que exista una revista mensual porque me permite poder echar un poco la vista atrás hacia el mes anterior, poder leer artículos más reflexionados que los que aparecen muchas veces en prensa diaria, que no es que sean malos, sino que simplemente es una cuestión, yo también los hago y sé hasta dónde puedo reflexionar sobre un tema cuando tengo solamente 2 horas. El hecho de que exista una revista mensual, tanto para el periodista como para el lector, debería ser placentero porque sería un espacio para escribir artículos reflexivos y poder leerlos. Entonces, a mí me parece que es algo que debería existir, pero no sé hasta qué punto la sociedad ahora mismo tiene hambre de eso, porque parece que vivimos en una sociedad dominada por el déficit de atención. Entonces, no sé si nos vamos a conformar ya a partir de ahora con leer los pies de Instagram o si realmente queremos otro tipo de información, otro tipo de publicación, algo que nos dé otra clase de estímulos. A mí me gustaría pensar que otra revista es posible o que una revista parecida a Rock Deluxe es posible. Ojalá fuera la propia Rock Deluxe y renaciera de algún otro modo. Pero no estoy muy seguro
de la necesidad global de eso ahora mismo. No sé cuánta gente está interesada en leer esa clase de revista. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo quería decir una cosa que ha planeado durante toda la entrevista, es que Road Deluxe era una revista coleccionable. Me refiero a que era muy difícil tirar una Road Deluxe. Bueno, aquí tengo un montón y me resulta muy difícil tirarlas, ¿no? Porque aunque solo fuera atractiva, porque la podías leer de forma temporal, porque podías volver a ella. Y es cierto que yo creo que en estos tiempos, acometer un proyecto así, yo creo que es un poco suicida. Me refiero a que no duraría mucho. Aunque por eso veíamos a Rod Deluxe como, digamos, ese héroe que está ahí y que por muchos valores que tenga siempre se mantenga. Yo creo que su final, digamos que ha acabado con su final con muchos proyectos, digamos, de este tipo. ¿Quién sabe qué pasará? En 10 años a lo mejor volvemos a recuperar. Yo creo que a lo mejor tendremos que volver a recuperar ese rigor. Pero ahora mismo la sobreinformación es demasiada, Internet tiene demasiado hueco y las redes sociales tienen demasiado hueco, que no es algo criticable, pero la rapidez tiene demasiado espacio y no hay ese espacio para esos proyectos, como tú dices, de sentarse, leer tranquilamente y sobre todo yo creo que de coleccionar, ¿no? Porque Road Deluxe es una revista, como he dicho, coleccionable completamente. Sí. Y ya es lo último, esto ya va más aparte de Road Deluxe, pero yo creo que a la gente de Birroando le va a interesar cómo está siendo para un periodista cultural trabajar en estos tiempos de coronavirus. Me refiero a que no hay eventos culturales, los que hay en el futuro se pueden cancelar, lo más seguro es que se cancelen. Es bastante obvio que 2020 va a ser muy difícil que haya algo, o que haya algo con normalidad. Todos te recordamos tus crónicas de Sitges maravillosas, que es un festival que no se ha cancelado, pero que es muy difícil que se haga este año, o por lo menos que se haga con un mínimo de normalidad. ¿Cómo está siendo eso para un periodista cultural, sobre todo un periodista cultural, trabajar en estos tiempos? Bueno, sobre todo está siendo difícil en el mero hecho de trabajar, supongo que para todo el mundo. Sobre todo durante los meses de confinamiento estricto, era imposible concentrarse realmente en escribir algo con sentido sobre cosas que antes te habrían parecido lo más importante del mundo. Seguían siendo importantes esos discos, seguían siendo importantes esas películas, pero tenías un rumor de fondo que hacía imposible escribir algo con sentido. A mí me ha resultado bastante complicado. Y respecto a todo lo que dices de los eventos cancelados, realmente son tiempos muy extraños. Por mi parte, me he conseguido adaptar mínimamente a este clima porque ya llevaba un tiempo bastante concentrado en temas de series y de cine en streaming y demás. Y esto de momento, porque claro, llegará un momento en el que quizá no quede producción por estrenar. Este tema de las series y del cine en streaming sigue más o menos vivo. Hay bastantes cosas por contar. Yo no sé muy bien qué pasará llegado el otoño, por ejemplo, o principios de 2021, cuando realmente todo lo que las plataformas o las distribuidoras tenían almacenado empieza a escasear. Tendremos que inventar algo, tendremos que buscar formas de escribir artículos retrospectivos que puedan interesar a la gente. Siempre se pueden escribir cosas. La cultura es inmensa y se pueden hacer miles de cosas, pero realmente las dinámicas han cambiado mucho y, claro, la sensación de inestabilidad es constante, realmente. Es preocupante. Yo quiero confiar en que poco a poco, como todos, las cosas vuelvan a su orden y poco a poco veamos que empiezan a salir pequeños brotes de ilusión y que los festivales pueden adaptarse de algún modo a esto, como ha hecho el DA, por ejemplo, que me ha parecido una iniciativa increíble. Y a ver qué pasa. Realmente es una situación insólita en la que todos tenemos que estar un poco a la expectativa e intentar estar a la altura de las consecuencias. Bueno, Juan Manuel Freire, ha sido un auténtico placer. Es verdad que esta conversación sí ha tenido un trasfondo de pena, porque estamos hablando de desaparición de una revista. Obviamente yo me había acostumbrado mucho a leer Road Deluxe y sobre todo
siempre a leer lo que escribiera Juan Manuel Freire, que me ha acompañado durante casi 20 años de mi vida, con el que he aprendido muchísimo sobre música, cine y cultura. Y de esta manera hacemos un homenaje a la revista y también os animo a decir que Juan Manuel Freire no desaparece con Rock Deluxe, ni mucho menos, que lo sigáis en sus redes sociales y sobre todo que le sigáis en su magnífico trabajo en el periódico de Cataluña. Sí, eso me ha asustado un poco porque con el cierre de Rock Deluxe evidentemente se va una parte importante de mi vida, pero bueno, yo sigo trabajando y quiero seguir trabajando y en el periódico creo que tenemos una gran sección de cultura y invito a todo el mundo a que la lea y que disfrute con ella porque realmente estamos trabajando un montón y dando lo mejor de nosotros. Sí, sí, el periódico de Cataluña sin duda es de las que más cuida la cultura en los medios de este país y como ya he dicho antes, bueno, otra colaboradora de Rock Deluxe, generalmente en el lado de cine, como era de Sire de Zed, sigue haciendo una columna semanal deliciosa que es de lo mejor de periodismo cultural que se puede ver y que esta semana le hizo un homenaje a Rock Deluxe y bueno, ya Juan Manuel Freire lo podéis seguir leyendo día a día en el periódico de Cataluña, en su versión digital o si vivís en Cataluña en la versión en papel. Y que el periodismo cultural en general no muere, ¿no? Como ha dicho Juan Manuel Freire, se está reinventando siempre y es muy difícil que la cultura se vaya a morir. Pues, Juanma, muchísimas gracias por atendernos. Y a todos vosotros seguimos con el programa, con este especial dedicado a la revista Rock Deluxe. Estás escuchando Vivir Rodando. Bueno, pues ahora tenemos con nosotros, como os he anunciado antes, a Fernando Miró y a Rafa Simons, buenos amigos del programa. Fernando Miró hace mucho tiempo que no lo escucháis por aquí. Rafa Simons lo habéis escuchado bastante antes. Y vamos a saludarles. Hola Fernando, hola Rafa, ¿cómo estáis? Muy bien, hola Raúl, encantado de hablar contigo. Bueno, Rafa, bueno, pues nada, esta reunión surge a raíz de una noticia muy triste, como es la desaparición de la revista Rock Deluxe. Los tres somos muy amantes de la música, los tres hemos sido consumidores de la revista y quería primero vuestras sensaciones, ¿no? ¿Cómo ha sido la revista en vuestra vida? ¿Cuándo la descubristeis? ¿Cómo llegó a vosotros? Sí. Pues yo la descubrí pues, a raíz de la música, ¿no? A raíz de que me empezase a gustar la música. Yo creo que también a raíz de recomendación de Fernando, de verle a él leer la Rock Deluxe y bueno, pues descubrir un poco la existencia de la revista. Es decir, yo no soy un lector de estos de toda la vida, ¿no? Y no voy a decirlo ahora para quedar bien. Yo quizá la Rock Deluxe la descubrí con 24, 25, 26 años posiblemente y desde entonces he sido, durante una época fui lector habitual, hubo ahí como 6, 7 años que la compraba todos los meses y gracias a ella descubrí pues gran parte de los grupos que me gustan y que me siguen gustando en la actualidad. Y sí que es verdad que ya en los últimos años, yo creo que como muchos, ¿no? de nuestra generación, pues era lector esporádico, ¿no? De algún mes que me daba por comprarla, algún especial que publicaban y que era bastante interesante y entonces, pues bueno, digamos que ha sido una especie de relación un poco más alterada en el tiempo, ¿no? Y respecto a qué significó, pues básicamente esto, ¿no? Pues un compañero, una especie de guía que te permitía descubrir música, conocer lo que se estaba publicando, no sé, pues una guía, ¿no? Básicamente una guía. Sí, bueno, pues a mí me pasa parecido. Yo no recuerdo qué edad tendría cuando empecé a comprar Rock Deluxe, pero sería quizá, pues no sé, recuerdo que antes de entrar en la universidad, pero no mucho antes. Y sí que es verdad que me ha dejado una sensación un poco, es decir, una sensación de estas un poco rara, ¿no? Me imagino que a Rafa le pasará lo mismo, y a ti, Raúl, también. Por un lado, es decir, una sensación como de pena, pero por otro lado, pues como contaba Milan Kundera, ¿no? Cuando te encuentras mirando recuerdos de tu pasado siendo una persona que ha sufrido el holocausto nazi, te encuentras con una sonrisa mirando un libro sobre Hitler. Es decir, en el fondo te recuerda a tu juventud, y a mí el cierre de Rock Deluxe me ha dado mucha pena y a la vez me ha hecho esbozar una sonrisa porque me recordaba lo que significaba la música. No es que la música, me pasa igual que Rafa, la música para mí es una de las cosas más importantes de mi vida y lo sigue siendo, pero en aquella época era brutal. Y Rock Deluxe representaba... Rock Deluxe era
para explicar lo que los seguidores de tu programa lo entiendan. Rock Deluxe era el algoritmo que teníamos. Ahora tenemos algoritmos. Antes no teníamos algoritmos y, bueno, sí lo teníamos. Era Rock Deluxe. Cuando un crítico que había dicho que este disco era bueno decía que este grupo era bueno, pues tú de repente ibas a muerte porque a ti ese grupo que lo habías oído, ¿no? Era el algoritmo que te permitía enlazar. Y en ese sentido, pues a mí me da pena porque además también Rock Deluxe a mí me pasó como a Rafa, yo hacía años ya que no la compraba, excepto cuando me iba de viaje en tren, que pasaba por la estación y bueno, pues me compraba la revista. Rafa no lo ha dicho, pero lo dirá después. Para nosotros eran importantes los discos que venían, entonces cuando dejó de sacarlos también bajó un poco, ¿no? Pero yo, sinceramente, Rock Deluxe me parece que es una mala noticia en el sentido de que yo creo que se ha ido, aunque supongo que Santi y Cervera montarán algo, pero se han ido una determinada visión sobre la música, que yo creo, una visión snob, radical, chulesca, absolutamente imprescindible. Es decir, necesitamos visiones radicales sobre las cosas. Es decir, ya para generalidades y consensos ya tenemos el mundo triste del día a día y necesitamos eso. Y Rock Deluxe era así, era un poco pretenciosa, nos iba a decir lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y provocadora, ¿verdad? Provocadora. Claro. Yo creo que a veces decía cosas que no pensaba realmente, pero te provocaba un debate. ¿No? Bueno, y porque ocupaba un espacio, es decir, Rock Deluxe ocupaba un espacio. A mí me hace gracia, leí la crítica el otro día, la leí del Lenore, del Víctor Lenore, me pone a mí de los nervios las tonterías que dice, pero él ocupa un espacio también. En el fondo no le voy a criticar porque él ocupa también su espacio. Es decir, Rock Deluxe lo que hacía es eso, ocupar un espacio. Entonces, criticar a unos porque no defendieran a Isabel Pantoja. A ver, Isabel Pantoja tenía su espacio. No hacía falta Rock Deluxe para vender discos. Es decir, y tiene razón Guillem Milky Way y otros. Rock Deluxe, es decir, era chulesca cuando decía y pretenciosa cuando decía que lo mejor era lo que le gustaba a ella. Claro. Bueno, pero alguien tenía que decir que eso también era bueno, aunque a lo mejor haciendo demasiado ruido y diciendo que era lo mejor. Bueno, yo creo que en ese sentido se va, pues para Rafa y para mí, y para ti probablemente también, Raúl, se va una época de entender esa pasión, ese paradigma de lo indie en su mejor momento, etcétera, etcétera, en España, que yo creo que fue además un gran momento para la música en España. Estoy totalmente en desacuerdo con Lenore y tal, y a la vez se va una actitud, y a mí lo que me preocupa más es la actitud, porque sigue habiendo algoritmos, pero los algoritmos ahora mismo pues no vienen con esa forma en la que Rock Deluxe te decía necesitas escuchar este disco, te va la vida en ello, tienes que escuchar este disco. Eso yo lo he hecho en falta. Habéis entrado en una cosa que iba a entrar después, pero habéis entrado directamente a saco. Es algo inherente a la revista, que era eso lo que hemos dicho, la provocación y ese cierto esnovismo que todos criticamos, pero nos encantaba la revista. Es que nos volvía locos ese esnovismo. Ese ir en enero a comprar lo mejor del año, esos maravillosos especiales de lo mejor del año, que hacían maravillosos, y decir, como el número no esté ahí, quien yo me sé, me voy a cagar en no sé cuánto. Yo sigo diciendo, ¿por qué Antonia Font nunca tuvo un número 1 en Rock Deluxe? Descarado. Claro. Y yo creo que lo hacía los tres, además, estamos de acuerdo los tres, creo yo. Sí. No, y además también una sensación que a veces se producía que era muy graciosa, que era que cuando tú descubrías, a mí al menos me pasaba, imagino que a vosotros también, cuando tú a lo mejor descubrías un grupo australiano o un grupo americano súper raro y te encantaba y tal, estabas deseando coger la Rock Deluxe. Eso. La cogías con miedo porque necesitas exacto. la aprobación de Rock Deluxe. No está de acuerdo conmigo. Claro, que te dijese que sí, correcto, te validamos tu gusto, ¿no? Y dices tú, ¿cómo he llegado a este punto? Es decir, ¿por qué me importa tanto lo que piensen 2 o 3 críticos de una revista a los que no conozco, pero que sin embargo parecía que por una parte te prescribían los discos que querías escuchar y por otra parte te validaban los que a ti te gustaban, ¿no? Claro, pues porque tenía ese papel y ejercía ese papel. Mira, Rock Deluxe era Pitchfork antes que Pitchfork.
mucho antes. Es decir, es verdad que después puedes criticar que copiaba los tal. Y de hecho, en realidad, es decir, ya estaba Les Inrecuptibles, es decir, que copiaba Rock Deluxe criterios de otros, eso es indiscutible porque el mundo es copiar y tal. Pero en efecto, es decir, esa actitud de Pitchfork de despreciar con seises música que yo adoro, es decir, esa actitud es necesaria. Yo no digo que sea, es decir, pero alguien tiene que ejercer ese papel. Y Rock Deluxe lo ejercía a sabiendas. Yo, en efecto, me cabreaba mucho con los inútiles de Rock Deluxe, no tienen ni idea, porque mi criterio musical es el único válido, por supuesto, en el universo, ¿no? Como el de Rafa para él y como el de todos. Pero a la vez, es decir, en lo que dice Rafa está muy bien. Necesitabas esa validación y lo curioso es que cuando no lo validaban y no te reconocían ese grupo, decías, no tienen ni puta idea, por eso soy mejor que Rock Deluxe. Y en cambio, cuando lo reconocían, decían, ¿ves cómo es bueno este grupo? No, y en realidad terminabas siendo tu Rock Deluxe, o sea, hacías lo que ellos criticaban, porque en el fondo decías, mi criterio es el válido, esto es buenísimo, o sea, terminabas siendo ellos. Pero ¿no? yo creo que eso, es decir, nosotros que venimos en el mundo del derecho, yo me quejo mucho de la filosofía del derecho penal, de la necesidad de establecer un ideal absoluto sin mirar al mundo real, etcétera, etcétera. Pero a veces es necesario. Es necesario que alguien te diga, es decir, que alguien te diga cuál es el ideal. Aunque esté mal, aunque sea su opinión, todos sabemos que era su opinión. Todos sabemos que había detrás incluso hasta una política editorial. Todos sabemos que había, penalizaban a determinados grupos y premiaban a otros. Y había muchísimo esnobismo. Pero es que ese era su papel. Es que Rock Deluxe estaba para eso, para que te dijeran tú no tienes ni idea si no has escuchado esto y esto. Y además hacía una cosa que yo creo que era muy importante, que es que ligaba géneros. Es decir, cuando en la revista había cómic y había cine, lo que hacía es que, es decir, te ligaba la calidad que consideraba que tenía la música con lo que tenías que ver y ese era su papel. Entonces, es decir, ser pretencioso es que era consustancial a Rock Deluxe, era fundamental que lo fueran. Sí, y esa pretenciosidad que a veces confundían los lectores, por ejemplo, cuando ellos, porque ya la revista ha seguido siendo música, pero yo la considero más una revista cultural, porque el cómic aumentó, el cine aumentó, las series aumentaron y eso ponía nerviosos a los puristas. Sí, a los puristas que decían, oye, no metáis tanto cine porque es de música. O sea, había enfrentamiento de purismo al final. Lo cual es maravilloso ese choque, porque al final ganamos los lectores. Sí, yo, es decir, y además, es decir, con una cosa, es que seleccionaban buena gente. Es decir, yo por lo menos, claro, es decir, seleccionaban gente buena. Había, pues habría críticos mejores o peores, pero por ejemplo en cómic, que yo lo conozco más, Pepo Pérez y otra gente que tuvieron allí, seleccionaban gente con mucho criterio. Y siempre, ¿por qué? Porque buscaban ese rollo, ellos pretendían ser el estándar. Cuando alguien pretende ser algo, pues se acerca a serlo. Y a mí me parece que en ese sentido lo consiguieron. En cine también, Eduardo Guillot, algunos ellos, más. Claro, ellos eran canon, ¿no? Ellos eran los prescriptores del canon. Ellos, y la verdad es que eso hay que decir que lo consiguieron, porque vale que hay una retroalimentación, ¿no? Decías lo del gran momento del indie, y en cierto modo yo creo que es retroalimentado, porque es verdad que vivieron el indie un gran momento, pero ellos también ayudaron a crearlo, porque ellos establecían el canon, ¿no? Ellos decían, esta es la música que hay que escuchar ahora, y entonces con sus críticas, su petulancia, su arrogancia intelectual, pues terminaban fijando el canon machaconamente, ¿no? Entonces al final, Rock Deluxe, lo que tú comentabas, lo que hizo fue en muchos ámbitos, cine, cómic, libros, pues creaban el canon para el buen gafapasta, ¿no? Pero con una visión... Sí, pero con una visión amplia, Perdón. Sí. Con una visión amplia, es decir, el punto gafapasta bien y tal, pero al final, es decir, tenían una visión tanto de la música como del cine, como de las series después, como del cómic y tal, pero especialmente de la música y después del cine, amplia.
tenían una visión amplia. Es verdad que tenían su estilo, pero es verdad, hay que reconocer que bueno, pues trajeron desde la movida hasta la música, hasta el hip hop, cuando nadie le hacía caso aquí. Ritmos africanos. Es decir, tenían una visión amplia. Sí que es verdad que lo llevaban al terreno que a ellos bueno, pues les gustaba y convertían su criterio personal en la verdad. Pero es que es fundamental hacerlo así, porque si no es la única, no hay forma de diálogo. Sí, muchos han criticado estos últimos años que se habían abierto demasiado. Recordemos, pues, el reggaetón, que Despacito apareciera como una de las mejores canciones del año, pero en realidad era lo que hacían siempre. Era poco a poco expandir su mundo desde su criterio, diciendo, a esto lo expandimos, pero es lo que nosotros creemos. Pero lo expandieron mucho, ¿eh? O sea, era un elitismo un poco extraño, porque eran elitistas, pero poco a poco iban abriéndose. Y muchos criticaban eso también. Sí, yo es decir, en relación con eso, lo primero se les criticaba por hicieran lo que hicieran. Porque si se abrían... Como debe ser. Claro, como debe ser, por otra parte. Si se abrían al reggaetón, se les criticaba, pero también se les criticaba por haberse abierto demasiado tarde y por haber sacado la portada de Balvin, tal. Yo, por ejemplo, es decir, no es que les criticara por abrirse el reggaetón, sino que siempre, yo sí que creo que, es decir... Rock Deluxe tenía que buscar, y en cierta medida me parecía bien cuando lo hacía, cierto, ya no tanto elitismo, sino cierta protección de los menos reconocidos. Es decir, a mí que me pongas La Gasolina o que me pongas Despacito o que me pongas tal, cuando vende y cuando se descarga la cantidad de descargas que tiene, pues no me parece necesario. Dicho eso, me parece bien que tú lo reconozcas y que reconozcas lo que sea. Yo, Rosalía, me parece un fenómeno musical espectacular y a mí el disco me parece una obra maestra. Es decir, que pueden ser compatibles las dos cosas. A veces no lo son. Y Rock Deluxe a veces daba el salto a mezclarlo. Pero en todo caso, en efecto, estoy de acuerdo contigo en que yo creo que eran abiertos en ese sentido y también se les criticaba cuando lo eran y cuando no. Y bueno, hemos hablado, Fernando, que a lo mejor lo sigue más, de los nombres que escribían, que eran espectaculares. Estoy hablando de Nando Cruz, David S. Mordo, al que por cierto podemos seguir leyendo en internet, el propio Santi Carrillo. Tengo aquí a Jaime Casas, porque he cogido una revista de Nando Cruz, Juan Manuel Freire, Desiree de Cencine. Bueno, es verdad que el plantel era muy impresionante. Porque esto volvemos al elitismo, que es algo que rodea toda la conversación sobre Rock Deluxe, obviamente, que lo ha apuntado Fernando, que eran muy elitistas, pero no solo era la opinión de Santi Carrillo, ¿eh? Había 20.000 personas, muchísimos colaboradores, cada uno de su padre y de su madre. Con lo cual, comprabas y veías bastantes puntos de vista distintos. Sí. Es verdad que encaminados, sí, cierto, pero había muchísimos colaboradores. ¿No? Santi Carrillo escribía el disco del mes y poco más, ¿eh? Es verdad que ocupaba mucho espacio y ya está, pero luego tenías un montón de otras firmas. Sí, y además eso te generaba, a mí al menos me pasaba, que identificabas, ¿no?, a tus críticos favoritos, ¿no? Yo cogía Rock Deluxe y para mí, pues cuando había la crítica de discos o había una entrevista o había una recomendación, no todas eran igual, ¿no? A mí si David S. Murdoch decía que tal grupo era tal, pues iba muy por encima de cualquier otra opinión de la revista, ¿no? Y tú tenías tus 4 o 5 críticos, redactores favoritos, ¿no? Incluso, por lo cual se generaba que incluso dentro de la revista, pues había como una especie de submundo y al revés. Había otros críticos, yo recuerdo que si ponía muy bien un disco, ponía muy mal un disco, yo actuaba contrario, ¿no? Decía, pues voy a pegar una escucha de este disco que si él no lo pone tan bien, no, a mí creo que me va a gustar más. Es decir, ¿no? Se generaba al final pues todo un ecosistema, ¿no?, dentro de críticos de música. Yo, por ejemplo, mi crítico favorito de siempre, que es David S. Murdoch, pues lo que él decía va a misa, ¿no? Y en ese sentido era curioso, ¿no?, cómo se generaba ahí un afecto hacia determinados redactores. Sí, además, es decir, es que hay gente que escribe muy bien. Es que David S. Murdoch, por ejemplo, lo que tiene es que escribe muy bien. Yo hay cosas musicalmente que discrepo, pero me encanta cómo escribe. Es decir, me pasa con otros. Después tenían colaboradores con el propio Víctor Renore, que a mí no me gustan algunas cosas, pero escribe bien. Tenía colaboraciones externas, gente que no trabajaba para la revista, pero que no solo tal, sino que
tenía sus notas abajo. Yo me acuerdo de Jesús Llorente, de Acuarela. Jesús Llorente, ¿os acordáis cómo escribía? Bueno, siempre, es decir, Jesús escribía de maravilla, las entrevistas que hacía Los Planetas, las críticas de disco, el propio Nando Cruz. Es decir, tenían... Y lo que sí que había era un estilo marcado de no sé, de convertir una reseña en un estilo literario. Es decir, la reseña de un disco, por cierto, no hemos hablado de eso, pero para mí, con diferencia, la sección más importante. Es decir, por supuesto, la de listas, pero sí, iba a ir a eso. Sí, la sección de las reseñas, esto es muy valiente. Es decir, dejar en negro sobre blanco lo que opinas sobre un disco con poco tiempo, con tal, establecer... A mí me parece muy, muy valiente y a la vez, bueno, pues... Es decir, crearon un estilo. Ya sabías... y además era crear el gran valor de la revista, porque al final las entrevistas están muy bien, pero entrevistas las ves en un periódico, las ves en otros medios, pero el sello era la reseña. Era la crítica de discos, ¿no? Las críticas y además, como digo, es decir, crearon un estilo. David S. Mordo, por ejemplo, tenía el suyo y nunca hablaba en realidad de lo que le había gustado el disco, sino que hablaba de emociones en torno al tal, ¿no? Y, es decir, al final había, bueno, pues toda una forma de conseguir que el lector comprendiera y a la vez, no nos engañemos, la mayoría de las veces los discos ya los habíamos oído. Yo por lo menos ya llegaba a la revista y yo ya me había o descargado o comprado los discos porque yo lo mío era compulsivo en aquella época, etcétera, etcétera. Ya me había hecho y yo ya había leído críticas en otras revistas, etcétera. La cuestión es que yo lo que quería es lo que decía Rafa antes, confirmar que tengo razón y que esto es una puta maravilla. ¿No te pasaba, Fernando, no te pasaba también que cuando llegaba la revista y veías que habían hecho la reseña de ese disco que te gustaba y no era el crítico que esperabas que lo hiciese, decías, que le han dado este disco y a fulanito y no a este otro, ¿no? También era... Sí. La verdad es que sí, en ese sentido... yo creo que fue probablemente el punto. Y después es decir, eso y las listas. Es decir, este es el otro gran punto de Rock Deluxe, las listas, que además es verdad que solo aparecían a final de año, pero ya estaban, porque como tenía el disco del mes, además los discos, os acordáis, ¿no? Que los resaltaban en gris, los discos recomendados, que esto, por ejemplo, una revista como Je ne sais Pop, que está muy bien y tal, lo sigue haciendo. Es decir, es fundamental que tú tengas los discos recomendados porque ya van configurando, o Pitchfork con las notas y todo esto, ya van configurando la futura lista. Esto es, a mí me parece crucial, súper valiente. Es decir, hacer una lista de lo mejor de lo que sea. A mí me parece cojonudo, porque es un algoritmo. Es decir, es una forma, es tu opinión representada, una opinión que tú sabes que es sesgada, tramposa, limitada, pero es una forma de expresar la verdad de algo tan complicado como es la estética, el gusto en la cultura. Bueno, lo que tú dices es cierto, ¿no? Es una forma muy personal de expresar algo sobre una cosa muy personal, que es la música, claro. Un libro, es decir, es imposible acercarte de manera objetiva a qué es mejor. ¿Es mejor el disco de Sufjan Stevens o es mejor el disco de Jack Peñate? Pues yo qué sé, pues depende del gusto, ¿no? Entonces, al final, Rock Deluxe quizá entendió eso, entendió que esto iba de emociones, ¿no? De lo que cada uno sentía escuchando un disco y se trataba, más que de decirte la verdad, pues de compartir el por qué yo pensaba que esa era mi verdad y por qué... Pero lo decía como verdad, Rafa, lo decía... Claro. Lo decía como verdad. Es decir, tú escuchabas Ruta 66, que es lo que critica siempre el Juliá y otros criticaban de Rock Deluxe. El The Velvet Underground and Nico como mejor disco de la historia. Y decía Juliá ni más ni menos, es decir, que es su disco favorito. Decía, no, sí es mi disco favorito, pero no me atrevería yo a decir, pues si no te atreves eres un caca. Porque tienes que atreverte, joder. Aparte de que eso es indiscutible, aparte es que es decir, tienes que atreverte a decirlo, dilo. Y después quédate con tu verdad. Rafa piensa que es Pet Sounds, pues ¿qué le vamos a hacer? Está equivocado. Pero que lo diga, joder, no pasa nada. Es decir, esto es lo que hacía Rock Deluxe. Rock Deluxe decía, esta es la verdad absoluta y tú no tienes ni idea. Y gracias a eso entrabas en una discusión, en una reflexión, en un tal que a mí me parecía súper divertida. Que nunca supimos
las listas, cómo se hacían, decimos, no sabíamos cómo se votaba, que también eso estaba muy bien, ¿no? Para saber, seguro que han metido la mano ahí, Carrillo, Cervera, sí. No sé si era voto, pero hay que decir que eran bastante indiscutibles, por lo menos los números 1. Quiero decir, un dígito binario dudoso, de Hidrógenes, pues es un disco que es un clásico. Sí. Quiero decir, que eran polémicos, pero en realidad fallaban poco respecto a los números 1. Eran muy clásicos. Velvet Underground, Nico... Claro, si tú coges los números 1 que han ido dando a lo largo de todas las listas de todos los años... Indiscutibles. Claro, ninguno dirías... A lo mejor en un año podría decir, yo hubiese puesto este otro, pero dices, mira, el que han puesto tampoco está mal, ¿no? No tengo nada que objetarle, sí. Sí, eso es muy difícil, ¿eh? Sí, es difícil, sí. Y incluso en décadas y en tal, ahí podían, y de hecho las hay. Yo reconozco que me pasaba eso, digamos, me parecían mejores los números 1 que después ya los 2 estreses y todo eso me ponían más nervioso y ya ausencias y tal. Pero a mí sobre todo me parecía genial cuando ya lo hacían de películas, de cómics, de tal, y en todo los criterios eran, estaba repasando ahora mismo el especial, que lo tengo aquí delante, el último que sacaron, el de la década 2010-2019, después también esto, con siempre equivocándose de década y haciendo las cosas mal, contando mal con la década, que esto también es importante, y que nos jodían totalmente las listas a los demás, pero es decir, porque ya no podíamos hacerla como ellos y tal. Y es verdad que bueno, es decir, no está nada mal la selección de cine. Yo no pondría... yo Boyhood, verla tan bajo me pone de los nervios. Yo lo hubiera puesto en la número 1. Pero en efecto, es decir, es indiscutible la película que ponen de número 1, es indiscutible el cómic que ponen de número 1. ¿Sabes? Es decir, tenían esa capacidad. Es decir, El hilo invisible a mí me parece una película impresionante. Otra cosa es que, es decir, a lo mejor no la pondría por encima de Boyhood o de otra, pero ¿cómo tienen esa capacidad para siempre dar en la tecla? En cómic era quizá fácil, pero es que en número 2 ponen mi favorito. Es decir, en canciones ahí puedo discrepar, pero siempre tenían esa capacidad para dar en el toque de un determinado grupo. Sí, no, decir una cosa, tengo también el especial del 20 aniversario que se hizo de discos españoles y películas españolas, y pusieron de película española Arrebato de Zulueta, que yo cuando lo vi dije, me quedé un poco pensando porque creí que iban a ir por lo fácil, por el espíritu de la colmena seguramente, y pusieron Arrebato y me pareció muy coherente con la revista, con ellos y con todo. Yo también la considero la mejor película de la historia del cine español, pero por su labor underground mucha gente la aparta, la pone el 3, el 4, el 10. ¿Dónde estaba el cebo en esa lista? El cebo estaba un poco bajo, yo creo que... Espérate, lo tengo ahora y te lo voy a decir enseguida. Pero me refiero que... Sí, estoy de acuerdo. Es decir, es Arrebato. Es decir, para Rock Deluxe tiene que ser Arrebato. El cebo es la décima, La décima, fíjate, entre las 10 primeras. Sí, es que son muy finos, es que eran finos. Otra cosa es que después nuestro gusto pues coincida o no. A mí, por ejemplo... Perdón. No, lo que decías, siempre tendría que hacer el apunte, lo que decías al principio, Fernando, de la línea editorial, ¿no? Ellos tenían una marca de la casa, una línea editorial, y las listas eran, al menos los números 1, muy deudores, ¿no? Eran como muy coherentes, ¿no? Y es una característica de la revista, que siempre tuvo mucha coherencia interna. Y eso es difícil, porque cuando sobre todo fueron ampliando, no solo en música, cada vez más tipos de música, sino también a discos, a películas, era posible encontrar esa coherencia interna, ¿no? Sí, yo estaba viendo ahora precisamente el tema en la línea de lo que decía Raúl. En series de televisión, las mejores de la década pusieron Twin Peaks. Lógicamente, Twin Peaks, estamos hablando de la segunda parte. Que yo, es decir, me parece una genialidad, pero a la vez reconozco que me parece, pues... Pero tenía que ser, en caso de Rock Deluxe, tenía que ser Twin Peaks. Obviamente. Es decir, claro, obviamente tenía que ser Twin Peaks. Esto lo tenía. Era una... ¿Por qué? Por lo que decíamos antes. Porque buscaban...
buscaban esa vanguardia, buscaban qué es lo que le pasa a Pitchfork, que yo Pitchfork, es decir, estoy mucho más lejos, es decir, me parece, estoy mucho más lejos simplemente, es decir, a mí me pone mucho más nervioso, etcétera, pero sé cuál es su papel. Yo necesitamos referentes culturales, y a mí lo que me preocupa con la marcha de Rock Deluxe, en particular para España, es que se va uno de los grandes referentes, es decir, se va uno de los grandes referentes que te decía qué es lo bueno, aunque tú después pasaras de ello, pero necesitamos referentes. Sí, ahí quizá ellos perdieron el tren, ¿no? Perdieron un tren de haberse convertido en el mismo modelo que Pitchfork. Ellos eran Pitchfork antes que Pitchfork, pero yo creo que ellos, esa decisión, que es una decisión... Se equivocaron, y también muy en coherencia con lo que era la revista, de permanecer solo en papel, cuando tenían todo a su disposición para haber sido la gran plataforma musical digital, ¿no? Ya se ha mantenido. Se equivocaron, pero no era fácil también. No era fácil. Sí, por si ves, todo es muy fácil el toro, ¿no? Pero quiero decir que ellos hicieron algo que también lo que estábamos diciendo era coherente con su espíritu, que era el del papel, ¿no? Pero quizá eso con el tiempo pues les ha jugado en contra, ¿no? Cuando ellos a lo mejor podía haber creado una plataforma y haber mantenido eso que comentabas tú de esa posición, ¿no? Porque ellos tienen una misión, ¿no? Entonces se podían haber reinventado en otra plataforma para seguir cumpliendo esa misión y lo hubiésemos ganado todos. Porque yo no le veo ningún heredero en España, al menos. Sí, ahora volveremos a retomar en el futuro, pero yo creo que nunca creyeron mucho en la red. Me refiero, hace años publicaron una editorial contra las redes sociales tremenda y acabaron obviamente haciéndose redes sociales y contra la web y acabaron haciéndose una web. Creo que no creían mucho en la web y eso se notaba en su web que estaba cuidada porque ellos tienen muy buen gusto, pero lo hacían un poco porque sí, porque tenían que estar. Y ellos creían en el papel, cosa que por otra parte es muy romántico, porque es cierto que la revista Rock Deluxe en papel tiene mucha calidad estéticamente y te comprabas algo de calidad y eso ya no está. Pero obviamente la transición a digital yo creo que no la veían, simplemente no era para ellos. No, lo decía el otro día en la despedida, en la editorial, lo decía. Quiero decir una cosa previa respecto al tema de la calidad. ¿Os acordáis del precio que tenía? Es decir, estamos hablando de un producto, pero de un producto de muchísima calidad. Claro. Es decir, lo pagabas. Claro, lo pagabas porque era un producto de mucha calidad, un diseño espectacular, etcétera. Yo, te querías coleccionar, ¿no? Claro, es que lo hacías. Y la prueba yo es que todos los números que compré los tengo, los conservo todos. No se me ocurre. Y yo me compro números de segunda mano, aunque no me los lea simplemente por la portada, por tenerlo, por verlo, porque es muy bonito tenerlo. Sí, pues no sé, yo tengo, yo creo que en efecto, el otro día lo decía Santi Carrillo, ellos lo ligan la red social al amateurismo. Al tema del amateurismo, ¿no? Es decir, ellos transmitían la idea de profesionalidad y ligaban totalmente el medio, digamos, papel a lo profesional y Internet a lo amateur, lo cual no es cierto. Es decir, no es cierto, pero también es verdad que no siendo cierto, pues algo hay. Es decir, algo hay en el sentido de que, es más difícil monetizar en Internet, tiene otras reglas del juego en las que ellos no querían entrar. Ellos venían de otro mundo. Yo creo que era un tema generacional, no comprendían el funcionamiento de las redes, de los blogs y les costó hacerlo y no lo entendieron. Y lo hacían en efecto tarde. No vamos a sacar nunca redes. ¡Pam! Se metieron en redes mal. Web, mal. Pero mal no porque estuviera mal la web, sino porque no era lo que realmente necesitaba. Y os quería comentar ya un tema que es que nosotros tres somos de Alicante, no somos de Madrid y Barcelona, y para nosotros Rock Deluxe, vosotros seguramente habréis viajado más, pero Rock Deluxe era muy importante porque digamos que eran grupos que no veíamos en concierto, con lo cual los conocíamos a través de ellos. Seguramente la primera vez que oí hablar de Nacho Vegas fue porque lo leí en Rock Deluxe y luego tardé mucho tiempo en verlo en directo. Quiero decir, para los que no éramos los que éramos de provincias era muy importante porque nos metía en un mundo que solo era accesible en las capitales de España, esos grupos pequeños que solo tocaban en Madrid, en una sala pequeña y se iban, que nunca iban a ir a Alicante, a Málaga, a sitios así. También fue muy importante, hablamos de eso como referencia. Total, y también otra cosa que tenían, es decir, totalmente de acuerdo,
descubrías los grupos y sobre todo los seguías también. Es decir, hay una cosa muy absurda en leerse una crónica de un concierto. Es decir, y a la vez te las es muy buena. Eran muy buenas, ¿eh? Y terminabas viviéndolo, porque incluso yo a veces, tiempo después de haber leído la crónica de un concierto, de un grupo, etcétera, y a lo mejor estabas discutiendo con alguien de si este grupo era mejor que aquel, le decías, no, hombre, pero es que sus directos, el concierto que dio en Madrid, como que hubieses estado, y no hayas estado, y no hayas escuchado la canción, y no sabías nada, pero te había dicho la Rock Deluxe, entonces tú defendías que es que vaya directo que tiene el grupo que yo defiendo frente al tuyo. Y después no tanto. Claro, y después no os olvidéis de que nos daban otra cosa para los de provincias, que era los discos. Es decir, por lo menos no podías verlos en directo. Claro, una cosa, es decir, discos te podías comprar, pero, es decir, tenías las pequeñas píldoras de canciones de un grupo. Es decir, yo esos discos, esos sobres los tengo aquí al lado ahora. Por supuesto. Los tengo guardados y eran auténticas maravillas porque te permitían conocer, es decir, determinados sellos editoriales con determinados grupos que te llevaban a otros grupos, etcétera. Todo esto hoy en día con lo digital, con Spotify, con Apple, etcétera, todo esto parece mucho más fácil y de hecho lo es, pero lo que tenía Rock Deluxe, y no lo hemos dicho, es que era muy parecido, era un algoritmo, era muy parecido, pero de forma artesanal. Había un artesano, que es lo que decía Rafa de David S. Mordo o de Nando Cruz o de otros. Había un artesano, alguien que con su criterio creaba su propia voz. A mí me recuerda en eso de los críticos a los que ponen puntuaciones en las webs que ahora me da por otras cosas, en las webs de whisky escocés, que le ponen y ya sigues a los que puntúan determinados whiskies que a ti te gustan. Es decir, pues esto, es decir, hay un artesano, tienes que probarlo. Tienes que oír el disco, tienes que tal. El problema de los algoritmos hoy en día es que no funciona exactamente así. Es decir, y te meten mucha mierda. Entonces, es decir, esto te decía a quién oír, pero también te cribaba y te daba cosas y te daba... A quién no oír, exacto. A quién no oír, a quién sí que es verdad. Pero por un artesano, había un punto de amanuense en esa labor. Y que eso los algoritmos no lo terminan de conseguir, porque yo por mucho que esté perfeccionado Apple Music o Spotify, yo uso Apple Music, por ejemplo, cada vez que le doy a la pestaña esta de para ti, es que me dan ganas de llorar. O sea, yo a veces pienso que tanto que dicen que no, en la web lo saben todo de ti. Saben, mira, Apple, sabes todo lo que escucho y me recomiendas este disco. O sea, ¿cómo puede ser? Claro, también entiendo que hay intereses comerciales. Me lo recomiendan porque quieren que lo escuche por alguna cuestión que hay detrás, ¿no? Pero dices, no me conoces. Sin embargo, el redactor de la Rock Deluxe, cuando escribía tal disco, yo sentía que lo decía por mí. Me está diciendo, Rafa, tú, escucha este disco, ¿no? Y yo lo escuchaba, ¿no? Y ese factor humano esa calidez humana, yo creo que le falta al algoritmo y sí que eso lo entendió muy bien la Rock Deluxe. Porque no hemos dicho una cosa respecto a la crítica de disco. No ponían notas ni estrellas. Y eso, parece una tontería, es bastante importante. ¿Por qué? Porque te obliga a leer la crítica. Si quieres saber si me gusta, tienes que leerla entera y no va a ser complicado porque están muy bien escritos. No voy a decirte me gusta, no me gusta. No, vas a tener que desentrañarlo. Y ahí estaba la calidad también de la revista, ¿no? Obligarte al lector. Nos mandan una revista para leer. Aparte de visualmente, era una pasada en una revista para leer. Estoy de acuerdo, pero también, Raúl, es un tema también generacional. Es decir, tú que eres... Duda. Tú que, por ejemplo, sí pones lista, no pones nota, pero sí pones lista. Hay gente que no pone ni nota ni lista. Es decir, para mí es fundamental el tema de las listas. El tema de la nota, por ejemplo, estoy de acuerdo en que es menos importante, pero hoy en día hablamos el lenguaje de la inmediatez, de la rapidez. Dime qué nota tiene y ya sabré si tal. Y esto, es decir, es inevitable, pero en efecto estoy de acuerdo que eso era fantástico y te obligaba a leértelo todo, sí, a llegar a su lenguaje. Estamos llegando ya a la recta final. Es algo de lo que hemos hablado, pero vamos a dejarlo ya que estamos al final, para hablarlo. A nosotros nos ha influido mucho en una época donde éramos más o menos jóvenes. ¿Qué hacemos con los jóvenes ahora? Porque realmente ya no me refiero solo a Rock Deluxe, sino porque, como ha dicho Rafa, todo el programa viven de algoritmos, pero esa referencia ya no la tienen, esa referencia de calidad, incluso para cabrearse y decir que no me gusta. Viven en un mundo de sobreinformación, que es lo peor, la sobreinformación. Sí.
¿Cuál es el futuro para estos jóvenes con ansias de aprender culturalmente, que quieren descubrir cosas y lo que van a descubrir es tal cantidad de cosas que no van a saber por dónde cogerlo? Bueno, pero tú, Fernando, sí. Rafa, Didi. No, iba a decir que a mí cuando me hacen preguntas de ese estilo me sale mal porque parezco el abuelo cebolleta. Entonces me veo a mí mismo haciendo una cosa que odiaba, ¿no? Y es esto, es que los tiempos jóvenes ya no son como eran. Pero yo creo realmente que si yo fuese joven, ahora tuviese estos 20, 25 años con los que yo empezaba a escuchar música, etcétera, estaría muy preocupado porque posiblemente no hubiese llegado a escuchar nunca esta música, ¿no? Porque no solamente por el hecho de que, no sé qué fue antes, el huevo o la gallina, es decir, no sé si no se va a escuchar este tipo de música, se va a tener este tipo de referencia porque no hay quien la haga, o no hay quien la haga porque no se va a escuchar este tipo de música. Es decir, yo ahí tengo ciertamente dudas de qué vino antes, ¿no? Y yo creo que los tiempos están cambiando, ¿no? Yo creo que ahora las plataformas han dado lugar, en primer lugar, la desaparición del disco, ¿no? Del concepto disco. Yo creo que la gente joven ya no lo tiene. Lo que se escuchan son canciones, ¿no? Y la prueba es que los cantantes actuales de música urbana publican singles, es decir, la antigua idea de single, ¿no? Entonces, claro, la desaparición del concepto de disco como tal, que yo creo que seguimos escuchando y seguimos teniéndole aprecio, pues los oyentes de una determinada edad, marca mucho también lo que es la dificultad para la recomendación, para la construcción de una carrera, de un discurso por parte de un artista, porque al final se funciona a base de canciones individuales que son construcciones que empiezan y terminan. Y la siguiente puede ser totalmente distinta en función de otros criterios. Entonces yo creo que es realmente difícil, ¿no? Pero no sabría decir si es difícil porque no existan los prescriptores estilo Rock Deluxe o si porque estos se han vuelto, irrelevantes por la forma que se tiene actualmente de escuchar música, el tipo de música que se escucha. Pero como digo, me da mucha rabia porque parezco el abuelo cebolleta diciendo esto porque esto no es así. Los tiempos cambiarán, tendrán otro lenguaje que nosotros no somos capaces a lo mejor de entender o de ver y ellos tendrán su mundo, ¿no? Su forma de entenderlo. Sí, pero es decir, eres abuelo cebolleta, pero las cosas que cambien no significa que no lo hagan a peor o a mejor. Hay cosas que van a mejor y hay cosas que van a peor. Es decir, y es verdad que decirlo fuera de tu contexto, del contexto actual y tal, puede resultar eso de abuelo cebolleta, pero no siempre las cosas mejoran ni siempre empeoran. Es decir, entonces, esta es una de las cosas que yo creo que las redes sociales, que es el problema de la sobreinformación, del exceso de información. Yo estoy de acuerdo en que eso es problemático y en cierta medida es perjudicial, ¿vale? Entre comillas, ¿no? Yo creo que Rock Deluxe tenía una posición ideal porque fijaos que era vanguardia, es decir, iba de y era vanguardia, pero a la vez era indie, era tal, la vanguardia no era mainstream, pero a la vez tenía mucho público y se vendía y se oía y se llegaba, etcétera. Lo que ahora mismo, prescriptores buenos los hay, los sigue habiendo. Gente el problema es que no llegan. Es decir, ahora tenemos o todo el mainstream y los algoritmos, ¿vale? O lo que tenemos es pequeños prescriptores, es decir, mucho más pequeños y que no tienen el impacto. Entonces, digamos que hay que currárselo un poco más. Yo sinceramente creo que alguien como tú, Raúl, o alguien como tú, Rafa, hubierais llegado a lo mismo. Más pronto o más tarde hubiéramos llegado a lo mismo en estos tiempos. En ese sentido tiene razón Rafa. Ahora lo que pasa es que lo tienes que hacer de otro modo, ¿no? Ahora bien, lo que creo es que, es decir, hay tal exceso, y yo lo digo porque yo tengo un montón de gente con la que trabajo, gente joven, tengo la ventaja de trabajar en la universidad, que trabajas con gente joven, yo pues me relaciono con mucha gente joven con la que voy en el coche y ponen sus listas de Spotify y todo esto, ahí sí que hago de abuelo cebolleta y les digo que la música que escucháis es una puta mierda, escucha esto, etcétera, etcétera, porque son indies, pero escuchan un indie nefasto, actual. Y entonces, no vamos a decir nombres de grupos, ¿no? No vamos a decir nombres de grupos. Mira, yo voy a decir uno después en relación con una pequeña web que a mí me gusta, que es el Quinto Beatle y tal. Pero es decir, lo digo porque a ellos lo tienen mal. Es decir, tienes que hacer un esfuerzo muy grande en la actualidad para encontrar los prescriptores. Alguien pues como yo, es decir, que yo soy en eso un poco sociópata, es decir, pues no tiene problema porque me pongo y en 4 momentos me pongo a saber de lo que haga falta porque soy así, mi cerebro es así, ¿qué le vamos a hacer? Es decir, pero tienes que hacer un esfuerzo bestial para llegar a los buenos.
a los buenos prescriptores. Pero Juan Vitoria sigue ahí y sigue haciendo sus comentarios en Internet y tiene su tal. El tema de los podcasts, como todos sabéis, y que voy a decir yo ante esta maravilla, es decir, en cine, Vivir Rodando es una joya. Es decir, es una joya. Lo que pasa es que es una joya que conocen 4, que tenemos la suerte de conocerla. Es decir, pero claro, esto, es decir, te obliga mucho más, te obliga. Si Vivir Rodando fuera, es decir, más, es decir, Rock Deluxe, tuviera más público, etcétera, etcétera, sería menos difícil. Voy a terminar simplemente diciendo lo del quinto Beatle, que no, para nada me parece Rock Deluxe, pero tiene una cosa que me gusta, que es que pega tortas a determinados grupos, como Izal, estos y tal, en la crítica que les ha hecho medio famosos. Es decir, a mí me parece que eso también era muy divertido cuando lo hacía Rock Deluxe, cuando cogía a alguien y lo glorificaba violentamente en un determinado disco. Esto a mí me gusta del quinto Beatle. No digo que sea equivalente el quinto Beatle, pero me gustan las críticas, me gusta el equipo de críticos que hay detrás y me divierte. Eso es una de las cosas que pero me divierte las hostias que dan de vez en cuando. Sí, en relación con esto de las hostias, leía yo hace poco a un grupo que me encanta a mí, Hazte la Pon, no sé si también os gusta a vosotros, y leía que Lolo decía, a raíz del cierre de la revista Rock Deluxe, decía que con el primer disco, la Rock Deluxe se cebó y les criticó, pero salvajemente, y él se enfadó mucho. Y vamos, incluso dice que alguna vez con Santi Carrillo, como comentándole, che, el primer disco me habéis puesto, y dice, che, ahora que han pasado los años, dice, estoy de acuerdo con aquella crítica, dice, y gracias a aquella crítica nos salió un segundo mejor disco. Porque como estaba tan cabreado y quería demostrar tanto, dice, ahora les agradezco esa crítica. Y es verdad, ¿no? Es un poco, la anécdota refleja que las malas críticas o las críticas incendiadas, apasionadas, a veces son necesarios también para tener una retroalimentación con el artista, ¿no? Que el artista pues reflexione sobre lo que ha hecho, ¿no? Si tú tienes a alguien y le estás diciendo todo el día qué bonito que es, qué guapo eres, qué bien lo haces todo, al final terminas en la autocomplacencia, ¿no? Y yo creo que eso es mala compañía para la creación artística. Y eso se ha perdido, es una cosa que se ha perdido, esa función, todo el mundo tiene buenas críticas, todos tienen buenas notas, no tiene sentido, ¿no? Sí. Bueno, ahora sí que estamos llegando al final. Antes de acabar, una cuestión para los que nos estéis oyendo. Si queréis saber cómo funcionaba la sección de cine de Rock Deluxe, la periodista de Desiree de Fez, que escribió muchos años en la revista, ha escrito una columna deliciosa llamada El cine en Rock Deluxe en su columna semanal El Periódico de Cataluña, y os aconsejo que vayáis porque es una columna maravillosa donde explica cómo funcionaba la sección de cine y además tiene ese porte emotivo que siempre pone Desiree de Fez a todo. Nosotros nos vamos a despedir y yo me gustaría despedirme con un recuerdo de Rock Deluxe, ya que este programa está siendo un poco nostálgico. Un último recuerdo de la revista, puede ser una portada, cuando la comprasteis, cuando os cabreasteis con ella, un recuerdo para recordar a esta revista tan importante en nuestra vida. Así, espera, tendría que pensar porque son muchos momentos. Pero yo quizá me quedaría con algo que ha venido a apuntar Fernando y que para mí era lo que yo más recuerdo de la Rock Deluxe y más cariño me genera, que son los discos. Los discos que venían con la revista y que me hicieron descubrir muchísimos grupos, porque además eran muy variados, algunos eran temáticos, otros no. Entonces, el volver de trabajar en el coche y ponerte esos discos que habías obtenido comprando la Rock Deluxe y descubrir después, porque estabas todo el mes poniéndolo en bucle cada vez que volvías de trabajar y descubrir esa canción que al principio no te gustaba, pero que luego le encontrabas ese matiz, ¿no? Yo me quedaría con los discos, ¿no? Quizá el recuerdo que yo me llevo y lo que más allá de los números que colecciono y que tengo guardados en papel son los pequeños CDs, ¿no? que regalaban con unas portadas siempre maravillosas, siempre fantásticas. Y que era con lo que realmente yo aprendí a que me gustasen canciones que en un primer momento no me gustaban. Y que al final terminabas entendiendo por qué las habían elegido, por qué el motivo de ese CD. Pues yo sí, ya que Rafa ha dicho los discos que también sería, es decir, estoy de acuerdo, esos sobrecitos que además sacabas en las sesiones para pinchar, yo con donde pinchaba, es decir, los llevaba ahí como era empaño. Yo me quedaría, pues ya que estamos pues con la portada del plátano
pues del especial sobre los mejores discos de la historia, que estuve, es decir, pues eso, muy preocupado durante mucho tiempo a ver si cometían el error y ya, es decir, tenía que dejar de comprar la revista porque yo lo había prometido, que dejaba de comprar la revista si no estaba el plátano ahí, y lo anunciaron además, si os acordáis, un par de semanas antes, es decir, un par de semanas antes de sacar el número, que lo sacaron en enero, sacaron la portada y ya se veía el plátano de Andy Warhol y bueno, lo recuerdo con mucho cariño, pues eso, y el disco que sacaron, por cierto, que era magnífico y tiene unas versiones fantásticas, sí, de grupos magníficos. Ese disco en directo, que hicieron un especial en Barcelona, por lo que decía Raúl, los cabrones que vivían en Barcelona que podían ver todo eso en directo. Nosotros por lo menos pues siempre nos quedará a Jota cantando Los Ramones y todo eso. Y bueno, Fernando me la ha quitado un poco, pero yo iba a recomendar justo el del plátano y esa sensación que tuve cuando primero me dejó este especial de 200, ese número famoso del plátano, me dejó un amigo y luego me lo compré, obviamente, posteriormente, porque lo quería tener para mí. Cuando abrí, lo descubrí, iba descubriendo discos y llegué al Histoire de Melody Nelson de Gainsbourg y leí esa columna, esa revisión, de esa reseña de Juanma Freire y ese momento de nuestro querido Juan Manuel Freire, el gran Juan Manuel Freire, uno de los grandes colaboradores de la revista. Sí. Y ese es mi momento Rock Deluxe, ¿no? Por el que merecía la pena la revista. Obviamente, tiempo después me compré el Histoire de Melody Nelson y aquí los tengo juntos, el Histoire de Melody Nelson y la revista del plátano. Bueno, Fernando, Rafa, si queréis añadir algo más en estos tiempos duros, creo que ha sido una conversación bonita, a pesar de que hemos hablado de un cierre, que estamos todos pasándolo muy mal y con mucho miedo, pero yo creo que ha sido genial un poco reflexionar sobre el final de una revista que ha sido tan importante para nosotros. Nada, sí, muchas gracias. Ha estado genial, ha sido una idea fantástica, Raúl, como siempre. Te agradezco mucho que me hayas llamado y me hayas juntado con Rafa y contigo para hablar de eso. Y nada, pues estoy de acuerdo con la visión optimista que ha dado Rafa al final, de que cambian los medios, pero al final lo importante es la pasión por la cultura, por en este caso por la música, por el cine, y eso al final quien la tiene llega de un modo u otro, llega al Histoire de Melody Nelson de una forma u otra, quien quiere llega, y eso siempre quedará. Sí, yo también agradecerte, Raúl, la idea que has tenido de hacer este programa, porque de esta forma una noticia que yo creo que a todos nos pilló por imprevisto, aunque ya hacía tiempo que a lo mejor no fuésemos lectores asiduos, pues se ha hecho menos dura, ¿no? Porque parece que comentando el final de la revista y recordando los motivos por los cuales nos enamoramos en cierto modo de ella y fue tan importante en nuestra vida, pues se hace un poco más llevadero, ¿no? El vacío que yo creo que va a dejar. Pero bueno, siempre hay que mirarlo, como dice Fernando, pues desde un punto de vista positivo, ¿no? Seguro, todo final es el inicio de algo y seguro pues que esto también sucede de esta forma y que el hueco que a lo mejor deja Rock Deluxe pues será ocupado, ¿no? Yo tengo esa esperanza, será ocupado pues o bien por otro medio o bien por otra forma de hacer las cosas y bueno, pues seguro que seguiremos descubriendo música y películas y cine, que al fin y al cabo es lo que nos apasiona a todos. Es cierto que muchos pensamos que Rock Deluxe iba a seguir para siempre, que iba a ser como esa roca que cuando se acaba el mundo sigue ahí puesta y que nunca nadie puede con ella, pero ha llegado a su fin. Pero como dice Rafa, la cultura no muere y ha demostrado que siempre se está reinventando. Fernando, Rafa, amigos, muchas gracias. Ha sido un placer volveros a encontrar y sobre todo volver a grabar los tres juntos. Sí, ha sido una delicia volver a hacerlo. Sí. Igualmente, gracias, Raúl. Gracias. Aquí finaliza este programa de Vivir Rodando dedicado a la revista Rock Deluxe. Mil gracias por la participación a Juan Manuel Freire, Fernando Miró y Rafa Simos. Hasta el próximo programa.